Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Bienvenidos una vez más a Dentro de la Pirámide, el podcast aquí en Podium Podcast, en donde cada 2 semanas intentamos colocar un bloque distinto de conocimiento, magia y misterio alrededor del antiguo Egipto. Estamos ya en la 6ª temporada, hemos dejado atrás hace pocas semanas el episodio número 100 y en esta ocasión queríamos dedicar el espacio a una figura, la diosa Isis, que tiene muchos elementos en común con nuestra tradición judio-cristiana, en concreto con la figura de la Virgen María. A algunos les extrañará esas concomitancias, esos paralelos. Vamos a estudiar el trasfondo que hay detrás de la diosa Isis, que sumerge, ¿no?, quizás sus inicios en una de las épocas más misteriosas de la historia de Egipto, y luego vamos a ver cómo se va enraizando, ¿no?, quizás en una idea genérica del arquetipo femenino, de la divinidad, de la madre, de la protectora, que enraiza perfectamente con la figura de la Virgen María. Recordad que todos los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, España, tenemos un programa hermano en el canal de vídeo de YouTube Dentro de la Pirámide, donde en temporadas pasadas hemos hablado en otras ocasiones, como digo, de este tema que ahora vamos a desglosar con nuevos contenidos aquí Dentro de la Pirámide en el podcast. Suscribíos todos al canal a través de las diferentes plataformas donde lo podéis hacer, especialmente la aplicación de Podium Podcast y también en otros agregadores de audio, y también, por supuesto, suscribíos al canal de YouTube, que ya estamos muy cerquita de los 100.000 suscriptores y 100.000 egiptolocos, que es como me gusta a mí llamarme, no tanto egiptólogo, que también lo soy, pero egiptoloco, ¿no? Porque lo que hacemos un poco en este podcast es lanzar un poco nuestra pasión por el antiguo Egipto. No me queda más que, después de haber abierto esta puerta, comenzar nuestro camino hacia el interior para descubrir, en este caso, los secretos de la diosa Isis. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, en Podium Podcast, con Nacho Ares. En el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, el profeta, cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo, es quizás uno de los primeros lazos de conexión que hay entre el Valle del Nilo y la tradición judía y la tradición cristiana. Vamos a ver que muchos de esos elementos, desde el punto de vista iconográfico, desde el punto de vista de la interpretación y de la lectura que se puede hacer, de ese trasvase continuo de conocimiento, de pensamiento, de inquietudes, de humanidad en definitiva, porque esto nos hace a todos más humanos, y ya se tenga creencias o no, se sea religioso o no, tenemos que conocer cuál es la trastienda, cuál es el trasfondo que hay detrás de todas estas creencias que nosotros tenemos tan identificadas, ¿no? El nacimiento de la diosa Isis es todo un misterio. Todo un misterio porque realmente aparece en la quinta dinastía, por primera vez en los textos de las pirámides. Hay casi 80 menciones a la diosa Isis. Hasta entonces no había aparecido, no hay textos que nos hablen de ella. Y claro, llama la atención que una divinidad, la más importante quizás desde el punto de vista femenino en la religión egipcia a lo largo de casi 3.000 años de historia, pues aparezca de pronto, ¿no?, en los textos de las pirámides. No hay ninguna ciudad que se cuelgue la medalla de decir: aquí ha nacido la diosa Isis. No sabemos dónde fue. Sospechamos, ¿no?, que puede haber sido algún lugar del delta o algún lugar del sur,
los alrededores de la isla de Philae, pero realmente no tenemos ni la más remota idea de cuál es el origen de esta divinidad. Una divinidad femenina que es cierto que en la quinta dinastía, más o menos hacia el 2500 a.C., empieza a tomar cuerpo y empieza a tener una personalidad muy especial, pero que con la evolución del paso de los siglos, de esos 3000 años de historia que decía de la civilización egipcia, la diosa Isis va a conectarse de una forma muy clara y directa con otras divinidades femeninas, especialmente con una, la diosa Baka Hathor. La diosa Baka también, que va a ser protagonista de esa maternidad, de esa protección y de ese viaje también hacia el inframundo, algo que también vamos a ver en la diosa Isis pues casi 2000 años después. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión de la serie Historia de Egipto, ¿no?, de John Fletcher, en donde nos habla de lo que parece ser la primera representación de una divinidad femenina con cuerpo de vaca en Nabta Playa. Nabta Playa es un yacimiento del 5000, 6000 antes de Cristo, hace unos 8000 años, y ahí es donde aparece la primera figura trabajada, muy tosca, es decir, hay que verlo un poco con los ojos de la prehistoria, de una vaca. De una vaca que, como elemento nutricio, como elemento que da alimento y protección, fue entendido, quizás este sería el primer punto de partida de ese culto femenino, ¿no? Porque también es cierto que todas las divinidades, en la mayor parte de las religiones, la primera divinidad siempre fue femenina. Dios, yo creo que es una chica. Dios creo que es femenino. Y el otro día en León, con un religioso, con un sacerdote, los dos estábamos de acuerdo, ¿no?, un poco en esa idea, ¿no?, en la ambigüedad en la que se manifiesta en muchas religiones Dios, ¿no? Nosotros en la tradición católica, que es en la que yo he crecido, a Dios lo vemos como un hombre barbudo, pero no hay ni un solo referente en el Antiguo Testamento que nos diga que sea masculino, que sea un hombre, ¿no? Y podría ser perfectamente una mujer o una mezcla de ambos. Pero bueno, no nos vamos por las ramas, que parece que el tema es muy amplio. Vamos a escuchar, como digo, este corte en donde se hace esa primera mención a la diosa Hathor, que con el paso de los años en Egipto se vinculará con la diosa Isis. Este es el monumento tallado en piedra más antiguo de Egipto y se cree que data del año 5000 a.C. Este trozo de roca procede de un enclave situado a 1,5 kilómetros de donde se descubrió. Esto nos indica que se trataba de una comunidad en la que la gente trabajaba codo con codo para conseguir un objetivo común. En este caso, la roca estaba en un lugar concreto en el que se le dio la forma que tiene ahora. Es posible que algunos no lo veáis, pero hay quien cree que esta roca tiene forma de vaca, con esa parte de atrás larga y una cabeza muy bien definida. Las vacas eran un animal muy importante en la vida de estas personas. De ellas sacaban carne, leche e incluso sangre. Es decir, todas aquellas cosas que les daban las proteínas necesarias para sobrevivir. Y tan importante eran las vacas para ellos que decidieron llevárselas al más allá para que siguieran proporcionándoles cosas a un nivel espiritual. Ese fue el principio de la diosa Hathor, la diosa vaca. Es posible que Hathor naciese por ser fuente de leche y carne, pero al final acabaron queriéndola e idolatrándola millones de egipcios. Representaba el amor, la alegría, la belleza y la maternidad. Y aunque su imagen fue cambiando para pasar de ser un simple animal de la vida cotidiana a una mujer con orejas de vaca, suponemos que esta fue la primera encarnación de la diosa. Dentro de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares. Antes lo decía, el origen de Isis hunde sus raíces en el mundo del misterio y del desconocimiento. Hathor quizás la tenemos más localizada. Es muy posible que las dos nacieran al mismo tiempo, y que la presencia en textos de Isis en la quinta dinastía, en los textos de las pirámides, no es una creación ex profeso en ese momento de la historia de Egipto, porque el mito está tan desarrollado que es obligatorio que ya existiera antes, ¿no? y que hubiera
no representaciones, pero sí menciones, ¿no? Y que la tradición boca a oído es la que hiciera desarrollar un poco la historia de Egipto. No sabemos en qué ciudad nació. Siempre que se habla de Isis en la actualidad, ahora pensamos en la isla de Philae, pero la isla de Philae, cerquita de Asuán, en el Alto Egipto, al sur del país, al sur del Valle del Nilo, es un lugar que se relaciona con la diosa Isis, sobre todo a partir de la época tolemaica. Precisamente el templo de Isis en Philae es de época tolemaica. Pero los atributos con los que se suele identificar la diosa Isis hacen pensar que debió de tener una personalidad y un protagonismo muy grande tiempo antes de que fuera mencionada por primera vez en estos textos de las pirámides, ¿no? En el espectáculo de luz y sonido del templo de Philae, en Asuán, el protagonista es el Nilo, ¿no? Y se habla de esa construcción y el movimiento del templo y de otros santuarios egipcios de época faraónica que en la década de 1960 y 1970 fueron trasladados a otro emplazamiento para ser salvaguardados de las aguas del lago Nasser que se estaba levantando en aquel momento. Este es el comienzo de ese espectáculo de luz y sonido en donde el río Nilo, en la voz de José María del Río, nuestro compañero aquí en algunas de las voces en la cadena SER, en Podium Podcast, nos interpreta el papel del río sagrado Nilo y tiene conocimiento de esa mujer, de la diosa Isis, con un montón de características y un montón de apelativos que realmente la convierten en una mujer sorprendente. ¿Por qué? ¿Pero quién habla así en medio de la noche? Unos me han llamado Juno, otros Belori o Virgo. ¿Y los egipcios? Gracias a su sabiduría antiquísima, ellos me llaman por mi verdadero nombre. ¿Lo adivinarás? Cuando el coro de mis sacerdotisas, con brazaletes de oro, entone el texto grabado en el friso de mi santuario. Dueña de Nubia, reina del Alto y del Bajo Egipto, tú has revelado el poder de las mujeres. Eres la luz en el corazón de los hombres. Reinas sobre las flamas, los vientos y el rayo. Tu poder iguala al de los hombres. Desde el Nilo hasta el Ganges, e incluso en Lutecia. Te reconozco. Eres Isis la Venerable. Soy Isis, una diosa desdichada, pues en este caos de peñascos no encuentro mi templo. Ha desaparecido e engullido por tu corriente. Te equivocas, Isis. Si te asomas a la novena ventana de la columnata, descubrirás la isla de Semnon, llamada Bige por los hombres de hoy. Isla rocosa que recibió los primeros efectos de mis crecidas. La isla donde Osiris fue enterrado. Osiris, hermano tuyo y esposo. A esta isla acudías cada 10 días. Sí. A Batos la inaccesible. El lugar sagrado donde hacía libaciones de leche para dar vida eterna a mi esposo. Sí, Semnon existe aún. Fíjate, Isis, no ha cambiado nada. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast. La mayor parte de los templos dedicados en exclusiva a la diosa Isis, lo que podríamos interpretar como un Iseion, son muy posteriores en el tiempo, ¿no? El Iseion, por ejemplo, de la meseta de Giza,
es de la dinastía, lo que hoy conservamos es de la dinastía 21, de la dinastía 26, aunque hay menciones y hay textos por algunos objetos aparecidos en el interior ya de la 18 dinastía, pero la mayor parte de los templos, mejor dicho, son muy posteriores, ¿no? Sobre todo de época tardía y de época romana, casi en el cambio de era. Lo normal es que el culto a la diosa Isis fuera de la mano del culto al dios Osiris, su esposo, y sobre todo al dios Horus, su hijo, ¿no? Lo que convierte esta tríada en uno de los elementos más importantes de esa construcción religiosa del antiguo Egipto. Son muchos los elementos que caracterizan a la diosa Isis, ¿no? Uno de los apelativos que tenía era el de señora de las pirámides, ¿no? En relación, en este caso, al Iseion que hay en la meseta de Giza, pero es un apelativo que no tiene paralelos en otros santuarios, ¿no? Sí que aparece con el apelativo, el calificativo de grande en magia, ¿eh? La diosa Isis era una diosa maga, sobre todo por ese momento en el que le toca recoger los trozos en los que ha sido descuartizado su esposo en el mito de Isis y Osiris. Hay un podcast aquí en Dentro de la Pirámide donde hablamos de ello, y por medio de la magia, de su poderosa magia, de su fuerte magia, consigue devolver a la vida a Osiris e incluso quedar embarazada de él. Hay muchas tradiciones del mundo clásico que nos hablan precisamente de este mundo mágico de la diosa Isis. Hay una leyenda también, ¿no?, de la leyenda de Isis y Ra, en donde el mito cuenta que Isis crea una serpiente y que esta serpiente pica a Ra, y solo ella puede, a través del veneno de esa serpiente, curar los terribles dolores que tenía el dios del sol, el dios Ra. Isis, inteligente también, mujer inteligente, para hacerse con el poder del dios Ra, lo que le hace es un chantaje. Dice, vale, yo te voy a curar de esos dolores porque yo tengo la serpiente que he creado con mi magia y en su veneno está tu salvación, pero a cambio te voy a pedir que me des tu nombre secreto. ¿Esto qué suponía? Tener el nombre secreto de Ra era tener acceso a un poder increíble, inconmensurable, que es lo que Ra finalmente acepta, chantajeado, ¿no?, por la diosa Isis. Este trato, él se ve salvo, ¿no?, de esos dolores, terribles dolores que tenía por la picadura de la serpiente, pero la diosa Isis se convierte en una divinidad femenina aún más poderosa de lo que era en aquel momento. Vemos que la diosa Isis va adquiriendo una serie de iconografías también y de aspectos tanto en el mito como en la propia presentación, como características de una personalidad pues muy carismática, valga la redundancia, que con el paso del tiempo, como vamos a ver ahora, se van diluyendo en la figura de la Virgen María. ¿Cómo llega esta tradición a nosotros? A través de las fuentes clásicas. Primero Plutarco, a caballo entre los siglos I y II de nuestra era, con ese capítulo de la Moralia dedicado a Isis y Osiris, nos cuenta la versión completa que hoy tenemos, una de muchas, de ese mito del dios Osiris y de la diosa Isis. Pero Apuleyo también, en el siglo II, en su Metamorfosis, contemporáneo casi a la época de Plutarco, nos hace una descripción muy cercana, muy directa, de cómo era el aspecto que tenía la diosa Isis. Y esto es importante, porque ya nos está colocando a la diosa Isis en un pedestal de un valor y de una importancia preclara en ese momento de tránsito entre el siglo I y el siglo II de nuestra era, que es precisamente cuando nace el cristianismo. Cuando nace el cristianismo, después del desarrollo propio de los acontecimientos vividos en el siglo I, con la figura de Jesús, los apóstoles y sobre todo la figura de San Pablo, que yo creo que es quien realmente inventa el cristianismo tal y como lo entendemos en la actualidad. Vamos a escuchar en la voz de Julio López
nuestro compañero, una de las voces más importantes de la cadena SER y de Podium Podcast, ese fragmento de la Metamorfosis, o el Asno de Oro, también es el otro nombre que recibe este libro de Apuleyo, en donde se nos describe el aspecto físico que tenía la diosa Isis. Y vamos a ver que pues son algunos elementos desde el punto de vista de la iconografía que se asemejan mucho a la Virgen María. En primer lugar, su rica y larga cabellera, ligeramente rizada y ampliamente desbordada sobre su nuca divina, flotaba con suave abandono. Una corona irregularmente trenzada de flores variadas rodeaba la parte superior de su cabeza. En medio, encima de la frente, un disco aplastado en forma de espejo, o más bien imitando la luna. Irradiaba un blanco resplandor. Su túnica de color cambiante, tejida con el lino más fino, era blanca como el día, amarilla como la flor del azafrán, rojiza como la llama. Y a todo lo largo de la curva que describía este magnífico vestido, reinaba sin interrupción una guirnalda compuesta por entero de frutas y flores. En cuanto a los atributos de la diosa, eran muy diversos. Su mano derecha sujetaba un sistro de bronce cuya estrecha hoja, curvada en forma de tahalí, estaba atravesada por algunos tallos cortos que, ante la triple sacudida del brazo, producían un sonido claro. De la mano izquierda colgaba una lámpara de oro con forma de barca, que en la parte saliente del asa estaba coronada por un áspid que erguía la cabeza, mientras hinchaba mucho el cuerpo. Sus pies divinos estaban calzados con sandalias trenzadas con hojas de palmera, el árbol de la victoria. Con este imponente aspecto, la diosa, exhalando los felices perfumes de Arabia, se dignó a dirigirme la palabra. En esta época, ya en el siglo I o II de nuestra era, la diosa Isis había adquirido ya prácticamente el poder, el protagonismo y la presencia de otras grandes divinidades del panteón egipcio. Estoy pensando, por ejemplo, en la diosa Hathor, que ya Isis y la diosa Hathor son una misma cosa. Desde la 18 dinastía, desde el Imperio Nuevo, desde la 19 dinastía, la diosa Isis y la diosa Hathor empiezan a ser representadas de la misma forma, con esos cuernos de vaca, que antes eran solo característicos de la diosa Hathor. Ahora también lo van a ser de la diosa Isis, a partir del Imperio Nuevo. La diosa Nut, que es la diosa del cielo, también adquiere una concomitancia muy cercana con la diosa Isis. Recordad en otro podcast cuando hablábamos de ese pasaje del libro de los muertos, en donde la diosa Nut se aparece al difunto para entregarle alimento con los que alimentarse en ese viaje hacia el más allá. Una vez más, la divinidad femenina está vinculada a ese culto al más allá, que será muy importante para esto que vamos a comentar ahora en relación a la Virgen María. Y lo llamativo de todo es que la diosa Nut, en este pasaje del libro de los muertos, aparece representada sobre un árbol. ¿Esto qué nos quiere decir? A mí me recuerda claramente a las apariciones marianas, que normalmente son en árboles, y que tienen ese elemento natural. En otras ocasiones es una cueva, un riachuelo, pero siempre es un elemento natural, con el que está familiarizado la persona que es protagonista de esa aparición, y en la mayor parte de las ocasiones es un árbol. Es muy llamativo, ¿no? Es muy llamativo este tipo de paralelos que van construyendo el arquetipo, ¿no? La idea, en definitiva, que el ser humano trasciende, ¿no? Desde el punto de vista religioso y del pensamiento, de la teología, del mito, etcétera, para unir dos divinidades en épocas y en contextos distintos, ¿no? Uno de los momentos en los que la diosa Isis es quizás
protagonista en un papel principal en la historia de la religión en el Antiguo Egipto es en ese mito de Isis y Osiris. Fijaos que siempre se dice mito de Isis y Osiris, no mito de Osiris e Isis. La mujer es más importante, está siempre delante, porque es ella la que recupera los trozos de su marido después de que haya sido traicionado por su hermano, el dios Set, malévolo. Y bueno, esta historia es un poco la que vamos a escuchar ahora en un nuevo fragmento de ese espectáculo de luz y sonido que hay en la isla de Philae. Yo, gran sacerdote del templo de Isis, ordeno que sean traídas 2 muchachas vírgenes y puras de cuerpo, que les sea colocada una gran peluca y que sobre los hombros lleven impresos sus nombres, esos nombres que excitan nuestros corazones. Así fue como el teatro, nacido de una ceremonia religiosa, se manifestó en tu honor, Isis. Yo haré el papel de Isis perfumada de loto. Y yo el de su hermana Neftis. Habla, Isis, pareces turbada. Ah, hermana mía, ¿cómo no voy a estarlo? Es espantoso. Habla. Nuestro hermano, Set, mi esposo, ha cometido un crimen abominable. ¿Qué me dices? Otro desastre. Ya sabes la envidia que le tiene a Osiris, el dios justo y bueno. ¿Quién es a la vez? ¿Tu marido y tu hermano? ¿También es hermano tuyo? Así consta en la leyenda divina. Pero no me interrumpas, que pueda contarte su crimen. Set invitó a Osiris y a otras 72 personas a un gran banquete. A los postres, ordenó traer un arca lujosamente decorada. Escúchame, haré que oigas su voz. Ofrezco este cofre a quien se introduzca en él y lo cubra con su cuerpo exactamente. Solo Osiris lo encontró a su medida, pero no había hecho más que tenderse cuando... Vamos, cerrad la tapa y arrojad el arca al Nilo. La corriente se lo llevará. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast. El templo de la diosa Isis en la isla de Philae, ahora profundizaremos un poco más en él, ofrece algunos aspectos que nos acercan de una manera muy clara a nuestra tradición judio-cristiana de esa representación de la Virgen María, sentada siempre la Virgen con el niño Jesús en el regazo. Bueno, pues este icono es el mismo que vemos 1000 años antes en la diosa Isis con el niño Horus en el regazo. Hay algunos cuadros, por ejemplo, donde van más allá, ¿no? No solamente, por ejemplo, aparece el niño Jesús en el regazo de la Virgen María, sino que estaba pensando ahora en un cuadro de Andrea del Verrocchio del siglo XV, de finales del siglo XV, en donde la Virgen aparece con el típico nudo de la diosa Isis en el pecho. Ahí tiene un cordón con el nudo característico de la diosa Isis sobre el pecho. Esto es un elemento simbólico que trasciende a partir de la Edad Media, llega al Renacimiento y muy posteriormente, que une a ambas figuras, ¿no? En el Concilio de Éfeso, por ejemplo, la Virgen es considerada Theotokos, es decir, Madre de Dios. A partir de este siglo V vamos a encontrar más concomitancias, si cabe, buscando esos paralelos que veíamos entre la figura de Isis y la Virgen María. Vamos a escuchar un nuevo fragmento de esa serie de televisión de la historia de Egipto de Joan Fletcher, en donde visita el templo de Isis y nos cuenta algunos detalles de este lugar tan interesante. El más impresionante de estos templos es el más alejado de Alejandría. Dentro del Alto Egipto, cerca de Asuán, está el asombroso templo de Philae, que en egipcio significa el fin, ya que está situado en el límite más al sur de Egipto.
La mayor parte del templo fue construida por Ptolomeo II y su mujer y hermana Arsínoe II. Su marido Ptolomeo hizo una ley que decía que debía haber una estatua de Arsínoe en cada templo de Egipto. Tenía que convertirse en la diosa permanente. Arsínoe era una faraona poderosa asociada con la diosa Isis, rol que Cleopatra adoptaría 2 siglos después. Con los Ptolomeos, Philae pasó a ser el centro del culto a Isis. Y en el centro del templo de Philae se levantaría la estatua dorada de Arsínoe II, junto a la de Isis. Estas paredes están llenas de imágenes de Isis y otros dioses. Según el mito, Isis era la responsable del cauce del Nilo. Hacía crecer el río con sus lágrimas de pena por el asesinato de su marido Osiris, a quien luego resucitó. En este lugar espectacular, Philae todavía mantiene su gran ambiente espiritual. Creo que se puede sentir esa sensación de continuidad cuando estás aquí. Te sientes como si estuvieras en el centro del mundo. Supongo que para los antiguos egipcios lo era. Era el centro del mundo religioso. En este lugar estaba el corazón de la religión del antiguo Egipto, cerca de la era cristiana, cerca del siglo VI después de Cristo. Es impresionante. La figura maternal de la Virgen María, como digo, tiene muchos paralelos con esta representación de la diosa Isis y de alguna forma también podríamos encontrarlos en otras divinidades femeninas del antiguo Egipto, como la diosa Sekhmet, la diosa Bastet, la diosa Nut, la diosa Hathor. Lo que sucede es que, como hemos visto, todas estas divinidades femeninas con el paso del tiempo lo que van haciendo es unificándose en una sola divinidad, que es la diosa Isis, una diosa que tiene muchos rostros, no solamente al adquirir las características de estas otras diosas, sino también en adquirir una serie de formas. La podemos ver representada como un milano, la podemos ver representada como un hipopótamo, la podemos ver representada como una leona. Esto es llamativo, ¿no? En el templo de Comombo, por ejemplo, que es también tolemaico, vemos un relieve en el que aparece la diosa Isis con cabeza de leona, y muchos guías confunden la cabeza de la leona con la diosa Sekhmet, y no. Ahí arriba está representado el nombre de la diosa, con el trono. Es la forma en que aparecía Iset, este nombre de la diosa Isis, y es en efecto esta diosa, no la diosa leona con cabeza de león, Sekhmet. Todo esto va a evolucionar con el paso del tiempo hasta la llegada de Roma. Roma, a través de las legiones, va a ser la encargada de difundir por todo el imperio, por toda Europa y por todo el norte de África, el culto a la diosa Isis. Son los legionarios precisamente los que se hacen eco de este culto, ¿no? Seguramente en algún momento dado salió desde Alejandría, desde el delta, desde la zona norte del país, y fue recorriendo y extendiéndose por toda Europa. Esta es la razón por la que podemos encontrar Iseions, templos dedicados en exclusiva a la diosa Isis, en Roma. En España, por ejemplo, tenemos varios, ¿no? Tenemos en Cartagena, tenemos en la antigua ciudad romana de Sevilla, también en León, donde yo nací, sabemos que había un Iseion, aunque está perdido y no hemos podido encontrarlo, pero todo ello, el de Pompeya, por ejemplo, es muy conocido también, ¿no? El Iseion de Pompeya. Vemos que se ha quedado de lado el culto de otras divinidades masculinas, ¿no? Como el dios Osiris, el dios Horus, muy vinculadas a la diosa Isis, y esta mujer, esta divinidad femenina, ha adquirido el papel protagonista de todo ello, ¿no? Convirtiéndose pues en la cara la cara que representa un poco ese nuevo culto que trasciende y se extiende en los primeros siglos de nuestra era por toda Europa. ¿Cuál es la razón por la que el culto a Isis se extiende? ¿Y cuál es la razón por la que los legionarios la tienen tanto aprecio? Por primera vez, y esto puede llamar la atención, lo hemos comentado en otros podcasts aquí de Dentro de la Pirámide, la diosa Isis ofrece vida más allá de la muerte.
Esto hoy nos parecerá una estupidez porque lo tenemos muy asumido, ¿no? en religiones monoteístas del presente, el Islam, el cristianismo, son religiones posteriores al nacimiento de Cristo. Nos hablan de una vida en el más allá, en un paraíso, en una zona donde todo es jauja, pero hasta entonces no todas las religiones proponían eso. Isis es la primera que garantiza la vida del individuo en el más allá. Y esto es lo que aprehendieron, lo que acogieron, los que tomaron los legionarios romanos para extender ese culto a la diosa Isis pues de una forma tan prolífica en esos primeros años de nuestra era. Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico, con Nacho Ares, en Podium Podcast. Los paralelos de la diosa Isis con la Virgen María se extienden sobre todo en la Edad Media, no solamente desde un punto de vista iconográfico, con esas imágenes del románico o del gótico que hemos comentado, ¿no? de la mujer, la Virgen con el niño en el regazo, ese aspecto también de monarca, ¿no? de rey divino, de Jesús con el globo en la mano, es un icono también del dios Horus, que iba a heredar el trono de Egipto, de su padre. Es decir, son muchos los paralelos existentes, pero también en un significado, me atrevería a decir que estelar, ¿no? Hay una teoría que dice, y que nace en los años 70, 80, que dice que las catedrales dedicadas a la advocación de Notre Dame, Nuestra Señora, unos dicen que es la Virgen, otros dicen que es María Magdalena, no lo sabemos quién es esta gran señora, Notre Dame, Nuestra Señora en Francia. Bueno, pues la ubicación, ¿no? de las catedrales en la geografía de Francia sigue el mismo esquema que tiene en el cielo la constelación de Virgo, una constelación que precisamente estaba identificada con la diosa Isis. Isis, en la época de los faraones, era la estrella Sirio y Orión era Osiris, su esposo. También hay mucha concomitancia estelar, ¿no? en ambos casos, ¿no? La constelación de Virgo es una constelación que nace en el entorno cultural y social babilónico, que nosotros heredamos a través de Egipto y a través de los griegos. No tiene que ver nada con la constelación de Virgo, no es egipcia, faraónica, me refiero, es anterior a esa época tolemaica, pero una vez más vemos esos paralelos existentes, ¿no? Y quizás antes lo comentaba, ¿no? La idea de esa perpetuidad del arquetipo femenino de protección, de sosiego, continúa todavía en el presente por medio de las apariciones marianas. Muchas de ellas descritas encima de un árbol, como aparecía la diosa Nut, que luego evolucionará hacia la diosa Isis en un pasaje del Libro de los Muertos, y que podemos ver representado tanto en papiros como en pinturas de tumbas, ¿no? La tumba de Senedjem, por ejemplo, en Deir el Medina, en la bóveda de la capilla funeraria, vemos perfectamente esa representación de Senedjem, el artista, con Irinefer, su esposa, recibiendo alimento de la diosa Nut, que se aparece a los difuntos encima de un árbol. Egipto en las últimas décadas, el Egipto moderno, el Egipto contemporáneo, ha sido protagonista de muchas apariciones marianas. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión, de un reportaje de televisión que yo hice hace unos años celebrando el 50 aniversario de las apariciones de Zaytún. Lo hice para Cuarto Milenio, para el programa de Cuarto Milenio, y en él vamos a escuchar dos voces, la de Jacobo Youssef, buen amigo, que habla perfectamente español. Él es guía, es diácono y es guía también de Egipto, del antiguo Egipto, y el padre Jacobo, los dos fueron testigos de apariciones tanto en Zaytún como en Nimbaba.
apariciones, las de Imbaba más modernas, las de Zaitum de finales de los años 60, comienzos de los años 70, y que marcan un poco la presencia, y sobre todo me quedo con las palabras del padre Jacobo, ¿no?, que habla de esa idea que él interpreta de estas apariciones como la manifestación de un sentimiento de sosiego y de tranquilidad a la comunidad para intentar solventar los problemas que se están presentando en ese momento, ¿no? Y que es muy parecido a esa idea, a esa necesidad de consuelo que ya en el antiguo Egipto transmitía como madre protectora la diosa Isis. La de Imbaba ya la hemos visto moviendo con la manta, y después te sale como la manta azul, y hasta ahora la hemos visto estaba casi un mes, y todo el mundo, yo he ido una vez y la he visto. En ocasiones, la Virgen María se aparece para mostrar su apoyo a la gente ante situaciones que son problemáticas. Intenta con ello transmitir su paz y descanso para que los fieles no entren en pánico ante las dificultades que se hayan vivido recientemente o las que estén a punto de suceder. Y por otra parte, es un gesto que transmite felicidad a los testigos, una señal de sosiego enviada desde el cielo. El ambiente, la Virgen no salía de día, o nos han dicho así, aunque algunos musulmanes testigos dicen que la han visto por el día. Pero yo por la noche, según me acuerdo, que había muchísima gente, y en ese tiempo muchísima gente de todas las nacionalidades. Y las letanías y los himnos, y todo el mundo estaba cantando canto religioso. Yo fui testigo de las apariciones de El Zaitum. Había muchísima gente en aquel lugar. Se veían pájaros luminosos en el cielo, y además estaba la figura de la Virgen moviéndose entre las cúpulas de la iglesia. Vemos una relación muy clara, ¿no?, entre lo que es el culto a la diosa Isis desde la prehistoria prácticamente, ¿no?, que esa concomitancia en elementos religiosos con la diosa Hathor en el 5000, 6000 a.C. hasta el presente. Han pasado casi 8000 años y el arquetipo de la divinidad femenina sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Los egipcios tuvieron a bien, ¿no?, desarrollar esa idea de Isis, luego en Grecia, por ejemplo, la diosa Demeter, y más tarde en Roma Ceres. También tienen muchos elementos como divinidades femeninas que se unen a la figura de la diosa Isis, que se extiende por toda Europa con la llegada de las legiones y la expansión del Imperio Romano, y que a partir del siglo V, sobre todo, cuando en ese concilio de Éfeso la Virgen María ya es considerada Madre de Dios, Teotocos, bueno, pues consigue romper muchas de esas fronteras y asentarse como el arquetipo femenino de la divinidad, ¿no?, que es como podríamos definir a la diosa Isis, como digo, con muchos paralelos con nuestra Virgen María. Llegamos al final de este nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, en donde hemos hablado de temas que en muchas ocasiones están muy relacionados con nosotros. Nosotros, aunque no vayamos a misa, nadie nos puede quitar la influencia que tiene el papel de la tradición cristiana, de la tradición católica, en este caso en el lugar donde yo vivo, ¿no?, el entorno social donde yo vivo, y que está muy presente y no podemos dejar de lado, y que hay que conocer, ¿no?, para poder entender nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar y, en definitiva, nuestra vida cotidiana.
Este ha sido el contenido de este programa de hoy, de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Suscribíos al canal, compartidlo en las redes sociales, atentos a los vídeos que todos los domingos a las 8 de la tarde colgamos en nuestro canal hermano de YouTube Dentro de la Pirámide. Y como siempre, nos seguimos escuchando y viendo aquí en Dentro de la Pirámide dentro de poco. Hasta pronto. Dentro de la Pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.